Hola, soy FJ García y estoy aquí para hablaros del cine de catástrofes. Todos los géneros cinematográficos tuvieron su origen en la literatura. Antes de las películas de aventuras estaban los libros de aventuras. Antes de las películas dramáticas estaban las tragedias griegas. Antes de las películas épicas estaba el Cantar del mío Cid. Pero realmente no ha habido una tradición literaria respecto a las catástrofes. Por lo menos nada relacionado con las películas catastróficas tal y como las conocemos hoy en día. Esto yo creo que se debe a que las catástrofes son algo muy visual. Ya se trate de un volcán, un terremoto o una bomba atómica, puede que sea un desastre para la humanidad, pero no deja de ser un espectáculo para nuestros ojos. El apogeo del cine catastrófico tuvo lugar en los años 70, pero antes echemos un vistazo a todos los precursores de las décadas anteriores, películas que no son puramente catastróficas, pero tenían elementos que caracterizarían el cine catastrófico en el futuro. Por ejemplo, esta es Fire, un cortometraje mudo y en blanco y negro sobre unos bomberos que van a apagar un incendio. En cierto modo, la primera película catastrófica de la historia. 1912 marcó un antes y un después en el género, es el año en el que se hundió el Titanic, y unos meses después ya se había estrenado una película sobre ello. ¿Os acordáis cuando salió World Trade Center, la película sobre las Torres Gemelas? Mucha gente se quejó de que solo hacía unos años que había ocurrido el 11S. Ya, pues imaginaros cómo se sentirían los familiares de las víctimas del Titanic cuando salió una película solo unos meses después. En realidad parece ser que esa primera película era una propaganda nazi, dejando en ridículo a los americanos por dejar que ocurriera este desastre. Pero ciertamente no fue la única. Hay como 15 películas más sobre el Titanic, sin contar una serie de películas animadas italianas que no conocen ni Dios y que mejor que sigan en la sombra para siempre. En 1928 se estrenó El Arca de Noé, una versión del clásico de la Biblia donde Dios se carga a toda la población del planeta ahogándolos. En sí misma no es catastrófica porque se centra más en la vida de Noé y esas cosas, pero la escena en la que la gente se muere por culpa de una gran ola aparentemente fue tan fuerte que se murieron hasta un par de extras. Esta película es interesante por ser una de las primeras películas habladas. Esto quiere decir que, como el sonido era algo muy experimental por aquel entonces, solo unas pocas partes de la película tenían sonido y diálogo, y el proceso para que eso fuera posible era tan complejo que hoy en día de esta peli solo se conservan las partes mudas. 1933 nos trajo King Kong, un increíble clasicazo de aventuras en cuyo tercer acto un gorila gigante aterroriza una ciudad cargándose edificios, matando mucha gente. No me dirás tú que eso no es catastrófico. Esto dio pie a todas las películas de Godzilla japonesas. La primera fue en 1954 y desde entonces no han dejado de hacer segundas partes, remakes, segundas partes de los remakes, reimaginaciones, autoparodias, así hasta llegar a unas 30 películas oficiales, la última siendo Godzilla Final Wars de 2004. Un exitazo en Japón debido al temor de la guerra atómica, el monstruo también es famoso internacionalmente, pero la serie de películas en sí se considera más bien de culto fuera de las tierras niponas. En 1960 tuvimos The Last Voyage. No creo que sea muy conocida fuera de Estados Unidos, y yo no la he visto, pero aparentemente la crítica la puso por las nubes, y ganó el Oscar a los mejores efectos especiales de ese año. Trata del hundimiento de un barco, aunque no es el Titanic, y es uno de los precursores más cercanos a los éxitos de los años 70, a los que por fin hemos llegado, cuando se pusieron de moda todos los convencionalismos del cine catastrófico y veamos de una vez por todas qué caracteriza a una película de este género. Tenemos como tema principal una catástrofe que pone en peligro a la raza humana o a un grupo de humanos medianamente grande en cualquier caso. Esta catástrofe puede ser natural: meteoritos, terremotos, volcanes, derrumbes, incendios, animales hambrientos de carne humana. O puede ser causada por el ser humano: negligencias en barcos y aviones, desastres que parecen naturales pero que son por culpa de lo que le estamos haciendo a la capa de ozono, o animales modificados genéticamente por el hombre hambrientos de carne humana. O también puede ser sobrenatural: virus, mutaciones, apocalipsis zombies, extraterrestres y animales modificados genéticamente por los extraterrestres hambrientos de carne humana. El cine catástrofe, o al menos el que tuvo tanto éxito de taquilla en los años 70, contaba normalmente con grandes estrellas en los papeles principales. Y había muchísimos personajes principales y secundarios, múltiples líneas argumentales. El objetivo principal de todos estos personajes, normalmente, no tiene nada que ver con buscar el sentido de la vida, ni ser el más popular del grupo de baloncesto, ni ser la cantante más famosa del mundo,
sino que todos se centran más en sobrevivir al infierno que están pasando, simplemente sobrevivir. Y al igual que en las películas de terror, suele haber muchos que no lo consiguen. Al final de una película de catástrofes suelen haber muerto algunos protagonistas, bastantes personajes secundarios y una tonelada de extras. Y ya nos dejamos de rollos y entramos de lleno en los años 70. Aeropuerto sentó las bases del cine catastrófico clásico, ganó el Oscar a la mejor película de 1970 y fue la principal culpable de que durante el resto de la década estuvieran haciendo filmes del estilo, la mayoría de un gran éxito de taquilla. En esta tenemos todas las características que he mencionado antes, una gran cantidad de personajes, historias paralelas y un reparto de lujo. Burt Lancaster, Jacqueline Bisset, Dean Martin y un tal George Kennedy. Están las secuelas de Aeropuerto, cada una tratando un problema diferente que puede haber durante un vuelo. En uno, un avión se choca contra otro y los dos intentan aterrizar después de eso. En otra, el avión se estrella en el mar y los pasajeros intentan sobrevivir debajo del agua. Y la otra no tengo ni idea, pero según el póster tampoco lo están pasando demasiado bien. La aventura del Poseidón de 1972 es una de las más populares. Trata sobre un barco que se voltea por completo después del impacto de un tsunami y tiene a Gene Hackman de protagonista y dejémoslo aquí. 1974 fue un año intenso. Se estrenaron El Coloso en Llamas y Terremoto, otros dos hitos del género. El Coloso en Llamas tiene, como todas, un reparto extensísimo y de lujo. Hasta sale Fred Astaire de mayor en un papel para nada relacionado con los musicales por los que se hizo famoso de joven. Pero la historia principal se centra en la batalla entre Steve McQueen, que hacía de bombero, y Paul Newman, que hacía del arquitecto del edificio. Y no me refiero al enfrentamiento entre los personajes, sino al de los dos actores peleando por salir más tiempo en la cámara. En el contrato se estipulaba que los dos tenían que tener el mismo número de frases habladas, y por esta tontería se tuvieron que grabar escenas adicionales para McQueen y editar toda la película de forma que se diera este caso, un ejemplo de cómo el cine de este género se movía por el Star System de aquellos tiempos. Terremoto fue famosa por ser la primera película en experimentar con el Sensurround. La industria ya había experimentado con el 3D y ahora quería probar algo nuevo, y para la película instalaron en algunos cines este sistema. Gracias al Sensurround, los asientos temblaban literalmente cada vez que pasaba algo movidito en la pantalla. ¡Joder, qué realismo! ¡Esto ni James Cameron! Se hicieron un par de películas más con este innovador sistema de las butacas que se movían, pero al final, porque era muy caro o porque a la audiencia no le hizo tanta gracia, no terminó de cuajar. Así que ya no hay obras audiovisuales que te hagan temblar literalmente hablando. ¿O sí que las hay? Creo que esta chorradilla es heredera del Sensurround. Bueno, estas 4 fueron las películas catastróficas más famosas. Luego el género empezó a decaer, con La plaga de las abejas, Meteorito, Más allá del Poseidón, tocando fondo irónicamente con Aterriza como puedas, de 1980, un exitazo de taquilla y una buena parodia del género. Así, se cerró el ciclo que había empezado en 1970 con Aeropuerto. Pero tal y como nos enseñó El Rey León, el ciclo no tiene fin, y hubo un revival del género a mediados y finales de los 90. Independence Day, Volcano, Atrapados en el túnel, todas ellas abucheadas por la crítica. Pero luego llegó James Cameron y se le ocurrió reciclar todos los convencionalismos de los 70 y traernos otra película del Titanic, que se convirtió en la más taquillera de la historia y lo siguió siendo durante 12 años, hasta que llegó Avatar, curiosamente del mismo director. Uno de nuestros contemporáneos del género es Roland Emmerich, que yo creo que odia a la humanidad porque no deja de darnos leches cada 2x3. Dirigió Independence Day, el remake de Godzilla, El día de mañana y recientemente 2012, todas ellas unas chufas apaleadas por la crítica, pero innegablemente populares. Y aún se siguen estrenando películas catastróficas. Este año hemos tenido Skyline y Battle Los Ángeles, las dos sobre invasiones alienígenas y estas cosas. Así que el género no está muerto, ni por asomo. Este ha sido FJ García, hablando sobre el cine catastrófico.